Ahora, acompáñenme con su vista, por favor, a la porción que en esta ocasión vamos a meditar, vamos a reflexionar acerca de la gracia de Dios en el Evangelio, el Santo Evangelio de Mateo, en el Santo Evangelio de Mateo, capítulo 20. En el Santo Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 1. Solamente acompáñenme con su vista y así dice la palabra de nuestro Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo: id también ustedes a la viña, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió al salir como a la hora sexta y a la hora novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados, y les dijo: ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos le dijeron: porque nadie nos contrató. Él les dijo: id también ustedes a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió 1 denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más. Pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Primeramente porque reconocemos tu bondad, tu misericordia, tu gracia que nos ha traído aquí a tu casa para celebrar tu nombre, para mirar tu belleza, para contemplar a Cristo en tu palabra, Señor. Qué privilegio enorme nos has concedido y que no merecemos, que podamos escuchar tu voz, que podamos escuchar tu palabra y que nos enseñes a través de ello. Oh Padre Santo, porque también recordamos que a través de esa palabra tú nos salvaste, nos redimiste, nos rescataste por amor a nosotros, sin teniendo ningún motivo para que tú nos ames. Y nos amaste de pura gracia en Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote y Cordero Santo. Y sobre la base de nuestro Señor, acudimos a tu presencia, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados. Perdónanos por las cosas que dijimos y no debemos haber dicho, las cosas que pensamos y no debimos haber pensado, las cosas que hicimos y no debimos haber hecho, y aún lo que no hicimos, Señor.
se cuenta por pecado. Perdónanos sobre la base de la sangre preciosa de Jesús que purifica nuestras conciencias y nuestros corazones. Y Señor, declaramos que realmente somos incompetentes, somos débiles, estamos muy necesitados de tu gracia. Por eso pedimos que tu Santo y Precioso Espíritu ministre y obre en nuestro corazón para que sea transformado de gloria en gloria como la imagen del Señor. Haznos más como el Señor Jesús. Corta donde debe de cortar. Transforma lo que debe de transformar. Humilla lo que debe de humillar, Señor. Golpea nuestro corazón a fin de que podamos rendirte todo honor, toda gloria a ti y reconocer que tú eres el Señor. Ayúdanos y apártanos de toda preocupación, afán, ansiedad, cualquier otra cosa que pudiera estorbar en nuestra mente y en nuestro corazón, para tener un temor reverente hacia tu palabra, una atención santa a lo que nos quieres decir hoy. Y Padre Santo, también te pedimos, Señor, que tengas misericordia del predicador, que tú le extiendas su gracia. Señor, que sus debilidades, sus fraquezas, sus fallas, Señor, no sean un estorbo para que tu pueblo escuche tu palabra y te adore. Así que, Señor, habla tú y llévate tú la gloria, Señor. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu verdad. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Mientras tú y yo vivamos en este mundo, siempre vamos a encontrar injusticias de toda clase. De hecho, nuestro Señor Jesús nos lo dijo en su palabra, que en el mundo tendríamos aflicción. Sin embargo, hay un tipo de injusticia, hay una clase de injusticia que a ti y a mí realmente no nos agrada, nos golpea en el corazón. Ese tipo de injusticia es que una autoridad competente tenga mucha consideración hacia alguien más que a nosotros. Que un tipo de autoridad competente tenga más consideración hacia otra persona que en nuestro pensamiento y en nuestro corazón consideramos que realmente no lo merece, sino que lo merecemos nosotros. Y ejemplos hay muchos. Es injusto, por ejemplo, que un policía de tránsito le pague la multa a aquel que rebasó el límite de la velocidad y todavía le pague el lonche para que se le pase el susto por la multa. Es injusto que tú y yo, siendo pacientes de años, veamos que nuestro médico de cabecera decida pagarle la consulta y las medicinas, sabiendo que nosotros habíamos estado ahí primero. Es injusto que tú y yo estamos en la fila de la caja del supermercado, esperando por horas para ser atendidos, y de repente el gerente decida meter a alguien primero, antes que a nosotros. Es injusto que tú llevas muchos años en la empresa trabajando con toda eficacia, con toda excelencia, para que tu jefe decida poner a un inexperto en el mejor puesto de la empresa. Todas esas situaciones nos parecen injustas, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos parecen injustas? Porque creemos que todos nuestros esfuerzos merecen mejores recompensas. Es la verdad. Siempre buscamos que nuestros méritos sean recompensados. Pero en el reino de Dios, las cosas no funcionan igual que aquí en este mundo. No funcionan igual. Cuando Dios considera a alguien, entiéndase, dar gracia, Él no está siendo injusto. Recordemos qué es la gracia.
La gracia es el favor inmerecido de parte de Dios a través de la persona de Jesús para aquellos que solamente merecen su juicio y su condenación. Y precisamente nuestro Señor Jesús relata esta parábola. La parábola que en la edición de sus Biblias creo que la mayoría tiene el título de La parábola de los obreros de la viña. Pero si tú y yo meditamos y reflexionamos concienzudamente esta parábola, nos vamos a dar cuenta que el título correcto y bíblico es la parábola del dueño de la viña. ¿Por qué? Porque es el dueño de la viña quien extiende su gracia a los obreros. Toda esta parábola que acabamos de leer está impregnada, está perfumada de la gracia de Dios. Pero irónicamente hay un grupo de personas que no están conformes con la manera en que el dueño de la viña imparte su gracia, su favor no merecido. Es por esto que el mensaje de hoy se titula Gracia en la viña del Señor. Gracia en la viña del Señor. Y veremos esta parábola en 3 puntos. Veremos esta parábola en 3 puntos. El primero es el dueño de la viña. El dueño de la viña, versículos 1 al 7. El dueño de la viña, versículos 1 al 7. El segundo punto es el mayordomo. El mayordomo, versículos 8 al 9. Versículos 8 al 9. Y el último punto, el tercero, es los obreros de la última hora. Los obreros de la última hora, que corresponden a los versículos 10 al 16. Entonces, comencemos juntos el primer punto, el dueño de la viña. Hemos de recordar primeramente que la narración que aquí Jesús presenta es una parábola. Entonces, en sí, ¿qué es una parábola? Es bueno recordar eso. La parábola es una analogía o una ilustración que sirve para comparar o para enseñar una verdad espiritual. Tú y yo conocemos parábolas muy famosas como la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida o la parábola del fariseo y el publicano. Y la mayoría de estas parábolas tratan con un solo tema, el reino de Dios. El reino de Dios. Y precisamente nuestro Señor Jesús abre una parábola acerca del reino. Dice el versículo 1 en Mateo capítulo 20. Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos. Esa es la realidad tangente para nosotros, la realidad espiritual, el reino de los cielos, con lo que se quiere comparar. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un reino? ¿Qué es un reino? El reino es el gobierno de un rey, nuestro Dios. Pero ese gobierno lo ejerce a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, y a través de su palabra. Pero también este reino describe una característica muy especial, que es un reino de los cielos. Es un reino de los cielos. Eso significa que no es terrenal, es un reino que no es terrenal, que no es espiritual, que es celestial, que operan otras leyes, otra autoridad, otra realidad sobre nosotros. Y eso tenemos que recordar, que para ver y entrar a este reino solamente es posible por el Espíritu Santo y por la palabra del Evangelio. No es posible acceder a ese reino de otra manera. Entonces, si tú eres de Cristo, significa que tú tienes ciudadanía celestial, que estás bajo la autoridad, bajo la palabra y bajo el señorío de Cristo Jesús. Prácticamente lo que estamos viendo de entrada es que esta parábola se centra en la salvación y en la vida de la iglesia. Luego sigue diciendo el versículo 1, es semejante a un hacendado.
Aquí Jesús hace una comparación a una persona acerca del reino de Dios, a un hacendado. Esta palabra hacendado también se puede traducir como el señor de la casa, como el padre de familia o como el dueño de la viña. Esto nos describe a una persona que tiene autoridad sobre su casa, que tiene un amor paternal, que provee, que sustenta, pero que también habla de una persona que es inmensamente rico y muy generoso. Este hacendado representa a nuestro Dios, porque Dios es el Señor, Dios es nuestro Padre, y también Dios es inmensamente rico, porque tiene una gracia abundante, con toda la expresión de su gloria. ¿Y qué nos dice acerca de este hacendado? Ahí mismo en el versículo dice, a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros a su viña. Es decir, que este hacendado sale temprano, antes de las 6 de la mañana, porque la hora de jornada de trabajo en aquel entonces comenzaba a las 6 de la mañana. Entonces el hacendado tiene la precaución de buscar obreros para su viña desde antes. ¿Y qué es un obrero? Porque él está buscando obreros. ¿Qué es un obrero? Un obrero es un empleado que trabajaba por un día en las faenas del campo. Y aquí nos dice en ese texto que él buscaba contratar obreros para su viña, Y hay otro dato interesante acerca de esto, porque la viña es una propiedad que un dueño compró a precio muy alto, que era un lugar muy caro de sostener, que era un negocio de alto riesgo, porque aquellos que conocen la producción del vino y cuidado de la uva requiere muchas cosas para invertir y requiere demasiado trabajo, demasiada dedicación, demasiado tiempo. Y cuando juntamos todas estas cosas, nos llama la atención que nos recuerda al propio Dios, que desde antes de la fundación del mundo busca a sus escogidos. Recuerden, el hacendado, el dueño de la viña, es quien busca a los obreros, no los obreros al dueño de la viña. Dios buscando a sus escogidos, no los escogidos buscando a Dios, y Dios los salva por gracia desde antes de la fundación del mundo. Salva y los atrae a su viña. La viña representa a la iglesia, representa a Israel, que ha sido comprada a precio y de la vida y de la sangre de Cristo Jesús. Dios llama a sus escogidos para trabajar y cuidar a su viña. Y esta viña, recordemos, no es nuestra viña, no es la viña del pastor, no es la viña del diácono, de los siervos, es su viña. Él es el dueño que nos hace participar en el gozo de poder servirle a Él. Y continúa diciendo el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario, al día los envió a su viña. Aquí el que pone los términos del contrato es el dueño, no los obreros. Entonces, ¿en qué queda con los obreros? En darles un denario al día. Y lo curioso del asunto es que el denario era la paga que recibía un soldado romano por un día de trabajo. Y esa paga era mucho mejor que los judíos normalmente vivían al día. De hecho, los obreros cobraban por mucho menos, vivían con menos y necesitaban trabajar en ese día, sino porque de qué manera podía llevar sustento a su casa esa noche y al día siguiente. Y entonces era una preocupación enorme para los obreros estar ahí esperando que alguien los contrate. Entonces un obrero recibía mucho más de lo que él realmente merecía. Supongamos que aquí en México el salario mínimo en promedio es 100 pesos por día. Eso es en promedio.
Ahora supongamos que tienes un jefe y que en vez de pagarte 100 pesos, te quiere pagar 2,000 pesos por día. Eso es mucho más de lo que tú mereces, ¿no? Mucho más. Eso es gracia. Entonces, los obreros, obviamente, cuando reciben esa promesa de que se les iba a pagar un denario, deberían haber quedado agradecidos, ¿no? Uno realmente queda agradecido cuando recibes mucho más de lo que mereces. Es más, ni siquiera se ve que ellos regatean con el dueño de la viña. Y dice que los envió a su viña. Entonces yo les quiero preguntar, con esto de que ha convenido el pago de un denario, ¿qué fue primero, la gracia o la obra? ¿Qué fue primero, la gracia o la obra? La gracia, la gracia. Más que nada porque muchas veces se interpreta este pasaje que tú necesitas trabajar para ganarte la gracia. Tú necesitas trabajar para ganarte la salvación. Pero no es así. Si tú tienes un empleo propio, obviamente te pagan lo que es propio. Pero si a ti te pagan mucho más de lo que mereces, eso ya no lo ves como un trabajo. Eso lo ves como una gracia. Porque has recibido mucho más de lo que tú mereces. Y hasta sirves con gusto, con amor y con gratitud. ¿No es cierto? Y de hecho, al pensar de esta manera, nosotros recordamos que la clave de este versículo no se trata de que tú y yo trabajemos para que nos paguen o nos den recompensas. La clave es que Dios te da gracia abundante, más allá de lo que tú mereces, tú y yo merecemos. Entonces ya no hay mérito propio, sino que todas las cosas es para la gloria de Dios. Es para su gloria. Después dice el versículo 3, y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a esto les dijo, id también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. El dueño sale a la tercera hora, que es a las 9 de la mañana, y dice que vio parados a estas personas. Los vio parados a estas personas en la plaza. ¿A qué nos referimos que estaban parados? A que estaban inmóviles, a que no podían hacer nada y que tenían mucha necesidad de trabajo, de que alguien les pudiera ofrecer un empleo en ese momento porque estaban pasando por alguna necesidad que cubrir. Y luego nos dice que estaban en la plaza. La plaza estaba fuera de la viña. ¿No estábamos así tú y yo en el mundo? Que estábamos sin esperanza, sin Dios, que teníamos maldad en nuestro corazón, que estábamos bajo la ira de Dios, estando ahí parados, inmóviles, sin poder resolver la situación de nuestra condición espiritual, que estábamos muertos en delitos y pecados. No estábamos así en el mundo antes de que Dios a través de Cristo viniera a nosotros y nos dijera, ven a la viña. Porque así como ellos que tenían una necesidad, también nuestra necesidad es que se nos libere del poder, del dominio, del pecado. Luego dice el versículo 5. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados, y les dijo, ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, y también ustedes a la viña. Si nos damos cuenta, todos estos obreros, porque él volvió a buscar obreros a lo largo del día, volvió a buscar obreros a la novena, a la duodécima, a la tercera, a la sexta, a la novena y a la 11ª vez. Buscó obreros en todo el día. ¿Y cuál es la palabra que él les ha dado? Id a mi viña, id a la viña, les daré lo que sea justo.
Y luego a los de la última hora dice que estaban esperando por trabajo, y estos hombres de la última hora no eran flojos, porque se quedaban como a las 5 de la tarde esperando porque alguien los contrate. No lo eran. En aquella época las personas que estaban en esa hora eran consideradas incapacitadas por cuestiones de salud, por debilidad física o por la edad. Eran personas mucho más necesitadas que las que estaban desde la primera hora del día. Y aún así, el dueño de la viña tuvo esa compasión para con ellos, para decirles, id a la viña. Y ellos debieron ser más agradecidos precisamente por la gracia que han recibido. Y saben, el hecho de que el dueño de la viña haya buscado entre horarios a los obreros, nos habla mucho acerca de la palabra del Evangelio. Que la palabra del Evangelio no distingue si tú eres adulto o si tú eres niño. Que si tú estás enfermo o si tú eres sano. No distingue si tú eres débil o eres fuerte. Si eres extranjero o eres residente. O si eres hombre o mujer. No distingue eso. ¿Por qué? Porque la gracia que Dios ofrece a todos en el Evangelio, a todos aquellos que creen, es para todos. Esa es la oferta, si pudiéramos decirlo así, que se ofrece a todos, para aquellos que conocen su necesidad de salvación, de ser liberados del pecado, de la carne y del mundo. Dios llama a quien quiere y pone en sus corazones esa necesidad de salvación. Él tiene sus tiempos. Alguien preguntó, ¿por qué Dios no salva a todos de una vez? Porque a Dios le ha placido a salvar a cada uno en sus tiempos, porque mayor sería su gloria. ¿Acaso tú no recuerdas el día de tu salvación? ¿Tú recuerdas el día de tu salvación cuando el Señor te rescató y te fue presentado el Evangelio? Tal vez tú seas como los de la primera hora, aquellos que son los que llamamos cristianos de cuna, que en algún momento tú creciste en una iglesia cristiana, pero en algún momento tuviste conciencia de tu pecado a tu tierna edad. Y el Señor conmovió tu corazón, haciéndote conocer la realidad de tu muerte espiritual. Y que te ha mostrado su amor a través de su Evangelio y te dijo, ven a mi viña. Tal vez tú seas los de la tercera hora, mi querido adolescente. Porque prácticamente los adolescentes que conocemos son aquellos que han sido convencidos por la sana doctrina, que se emocionaron con las doctrinas de la gracia y con la teología reformada. Pero hubo un momento en que el Señor te hizo ver que Cristo Jesús murió por ti y te dijo, ven a mi viña. Tal vez tú seas de aquellos que es de la sexta hora. Mis amados jóvenes, tal vez en algún momento de tu vida descubriste que tener un título universitario no lo es todo, que tener un buen trabajo no lo es todo, que tener al amor de tu vida no lo es todo. Descubriste que en esa etapa de tu vida nada puede llenar tu vacío y tu corazón, hasta que Dios te mostró que lo único que puede satisfacer tu corazón y el propósito de tu vida es Cristo. Y Cristo es el que te es suficiente. Y cuando reconociste eso, el Señor te dijo, ven a mi viña. Tal vez tú seas aquellos de la novena hora. La novena hora, mis queridos adultos. Tal vez en algún momento de tu vida conociste que eras un total desastre, que tienes un montón de problemas que te persiguen, que tienes deudas, que tienes problemas con tus hijos, que hay crisis en tu matrimonio, que ya perdiste el rumbo, y que ya no eras el mismo. Sin embargo, el Señor te mostró en su Evangelio que tu mayor problema no son esas cosas. Tu mayor problema es el pecado que te aleja de Dios.
Y Él te llamó a reconciliación y te dijo, ven a mi viña. O tal vez tú eres de aquellos que son de la última hora, la 11ª. Aquellos que tienen mucho más años por delante que nosotros. Aquellos que han visto cómo sus hijos han dejado el nido. Aquellos que han visto a sus seres amados partir, que tal vez estén pasando por la aflicción de la soledad, de la enfermedad. Y sin embargo, sabes que Cristo Jesús es tu única esperanza de vida eterna. Que Cristo Jesús también murió por ti. Y el Señor te dijo, ven a mi viña. Amados, tú y yo somos agradecidos realmente con el Señor. Tú y yo realmente le adoramos al Señor por lo que Él nos ha dado. Y nos ha dado mucho más de lo que tú y yo nosotros merecemos. Nos rescató precisamente del infierno y de la condenación eterna. Realmente adoramos a ese Dios glorioso, lleno de abundante riqueza, de gracia para con nosotros. Le servimos a Él con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor para Él, porque Él lo merece todo. Que estas cuestiones permanezcan en tu corazón y puedas reflexionar constantemente sobre ellas todos los días de tu vida. Y de este primer punto, continuamos con nuestro segundo punto, el mayordomo. El mayordomo dice el versículo 8 y 9. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron a los que habían sido contratados como a la hora 11ª, cada uno recibió un denario. Al dueño de la viña le plació enviar a su mayordomo para dar a los obreros, cada uno, el pago de su jornal. Es el mayordomo el que hace efectivo el pago de ese denario. Y en la Biblia, el mayordomo es prácticamente un siervo fiel sobre la casa de su Señor. Es aquel que es honrado como mayordomo por causa de su obediencia, fidelidad y amor. Entonces, vemos que este mayordomo del hacendado o del dueño de la viña muestra que es obediente, que llama a los obreros y demuestra la gracia del dueño de la viña, dándoles un denario a los de la última hora, que con ellos comienzan. ¿Quién es este mayordomo en el reino de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el mayordomo. Él es nuestro Señor. Él es el siervo de Dios que a Dios le plació enviar al mundo en favor de todos los pecadores. Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Él se despojó y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Él es quien hace efectivo el pago de nuestro rescate. ¿Recuerdas qué fue lo que dijo el dueño de la viña entre los de la tercera hora y los de la novena? Que Él les daría lo justo, ¿no es cierto? Que se le daría lo justo. La pregunta es, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? Lo justo es la justicia de Cristo que nos es dada por gracia. Lo justo es la justicia de Cristo que nos es dada por gracia. Porque Él vivió la vida perfecta por nosotros. Y en su cuenta fueron depositados todos nuestros pecados para morir en nuestro lugar. Y en nuestra cuenta fue depositada su justicia. Y con ello saldó nuestra deuda que debíamos ante Dios. Y que fue confirmada por su resurrección, por el poder de su resurrección.
Él es quien nos libra de la ira de Dios y de la condenación eterna. La gracia que Dios nos da es lo justo de Jesús y recibimos más, mucho más de lo que nosotros merecemos, porque hablamos de Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso, de incalculable valor, y Él es el Eterno que se ha dado por nosotros. Lo interesante del asunto aquí es que el dueño de la viña pide que sean los obreros de la última hora, que sean primeros a quien se les dé el denario, a quien se les dé esa gracia. Es como si Dios dijera a través del dueño de la viña: miren ustedes obreros, a estos obreros de la última hora, que llegan necesitados de gracia, que llegan débiles, humildes, que se humillan ante mi nombre. Así también los quiero ver y así también los quiero recibir, que reconozcan que están necesitados de la gracia de Dios, porque esa es la verdad. Tú y yo necesitamos gracia. Por lo tanto, te pregunto a ti, querido amigo, que no conoces a Cristo, ¿qué haces fuera de la viña del Señor? ¿Reconociste tu necesidad de la gracia? ¿Viste tu pecado y la ira de Dios sobre ti? Porque Él te dice: ven a mi viña, corre a Cristo, cree en Él, arrepiéntete y confiesa tus pecados. Solamente en Él hay salvación, gracia y gozo, en su viña. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hemos visto al dueño de la viña, hemos visto al mayordomo, y ahora veremos a los obreros de la viña. Veremos a los obreros de la viña, dice el versículo 10. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. ¿Por qué pensaron eso? Porque vieron que a los últimos recibieron un solo denario e hicieron cálculos en su propio corazón. Ellos estaban calculando su ambición prácticamente, porque ellos calculaban 12 horas de trabajo, ellos solamente trabajaban 1 hora y se les dio un denario, entonces vamos a recibir 12 denarios, mucho más de lo que nosotros pensábamos. Si de por sí un solo denario era bastante generoso, ahora en su imaginación pensaba que recibirían mucho más. Dice el versículo 11: y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo, ellos también recibieron un denario cada uno, y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero lo que los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Cuando vieron que recibieron un solo denario, ¿qué fue lo que hicieron? Se quejaron contra el dueño de la viña. Y lo curioso es que ellos no se ensañaron contra los de la 3ª, 6ª, 9ª hora. Ellos se fijaron más en los que fueron de la última hora. ¿Qué cambió esa actitud que tenían al principio con el dueño de la viña, que eran agradecidos, a ser quejosos? ¿Qué fue lo que cambió? El ver que los últimos eran iguales que a ellos. Eso fue lo que cambió su actitud. Entonces dice los versículos 13, 14, pero respondiendo él dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. Y eso es cierto, el dueño no cometió una injusticia. ¿En qué quedó darle? En un denario, y eso es lo que se le había prometido. Esa es la gracia que iba a recibir, y es la misma gracia que también recibieron todos los demás. O sea, el texto es muy claro, no solamente ese mismo denario se le dio a los últimos, sino a todos los demás.
él tenía derecho de hacer lo que quisiera, con lo que quisiera ofrecer. Dice el versículo 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy muy bueno? ¿O es tu ojo malo porque yo soy muy bueno? El ojo malo se refiere a mirar mal el bien que haces por otro. Mirar mal el bien que tú haces por otro. En el Evangelio de Mateo se asocia el ojo, el mal ojo, con la codicia, con la envidia, con la ambición y con los celos. Eso es lo que estaba germinando y pasando en el corazón de los obreros de la primera hora. Es como si el dueño dijera, miras mal porque yo soy bueno, miras mal porque tu corazón se ha cerrado contra tu hermano, miras mal porque codicias lo que mi bondad te trae, pero solamente lo quieres para ti y no para los demás. Pero tú no celebras la gracia que te doy a ti y a otros. Esa es la percepción que se nos da. Y saben, esto me recuerda mucho al hijo mayor que estaba enojado porque le hicieron un banquete al hijo pródigo. O al mismísimo Jonás, que estaba enojado y amargado porque Dios tenía misericordia de la ciudad de Nínive. Luego dice el versículo 16, que así termina nuestra parábola. Así los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos. Meditemos un poco. La pregunta del millón. ¿A quiénes representan los obreros de la primera hora? ¿A quiénes representan los obreros de la primera hora? A los discípulos de Jesús. Primeramente a los discípulos de Jesús. Acompáñame, por favor, en el contexto, un capítulo antes, capítulo 19. Versículo 27. Este episodio de Jesús con los discípulos sucede después de que un joven rico negó darlo todo a Jesús. Y es entonces cuando Pedro le hace una pregunta. Dice el versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y lo hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús les dijo, en verdad les digo que a ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y como que en ese momento, como que a Pedro le pareció muy bien la cosa. ¡Wow! Vamos a recibir grandes cosas cuando Cristo venga y reine sobre el mundo. Pero chequemos lo que dice el versículo 29. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí como que ya podemos escuchar los corazones de los discípulos. ¿Quieres hacer a los demás igual que a nosotros que te hemos seguido más cerca? Jesús lo dijo, todo aquel que entra en el reino de Dios recibirá 100 veces más y la vida eterna. Porque la gracia sería para todos, es la misma recompensa para todos, el mismo regalo para todos, la misma gracia para todos. Y luego dice el versículo 30, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. ¿Notan que termina igual que como termina la parábola? Es lo mismo. ¿Qué es lo que quiso decir? Que los últimos serían los primeros a entender la gracia de Dios y los primeros no lo entenderían.
serían los últimos en entenderlo. Y de hecho, al final de esta parábola, un poquito más adelante, vemos a Juan y a Jacobo, los discípulos de Jesús, estaba dando un sermón prácticamente Jesús acerca de su muerte y de su crucifixión, y de repente Juan y Jacobo se les acerca y les dice: Señor, concédenos estar sentados a tu izquierda y a tu derecha. Está en los mejores puestos del reino. Pasaron por alto el hecho de la gracia y ambicionaron más las cosas que pudieron recibir, como en el corazón de Pedro, los demás discípulos. Es increíble esto. Y de hecho, esta parábola saca a la luz, tiene el propósito de sacar a la luz la ambición por las grandes cosas, pero también el hecho de que tú y yo no sabemos valorar la gracia de Dios. No sabemos valorar la gracia de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de los cristianos judíos, que no están nada contentos con que Dios haya decidido agregar al pueblo de Dios a los gentiles. Y no conforme con eso, que no estaban contentos que los gentiles no hayan sufrido todas las cargas de la ley de Moisés. Y es ahí cuando nacen lo que nosotros conocemos como los judaizantes, que ellos enseñaban: sí, Cristo está muy bien, pero también hay que circuncidarte, hay que guardar el día del reposo, hay que hacer más buenas obras para que tú seas cristiano. Pero sabemos que tú y yo no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso lo hemos visto en la epístola de los Gálatas, que estamos estudiando cada domingo. Y lo irónico de este asunto es que la iglesia, que debería mostrar la gracia de Dios, también desecha la gracia, también desvalora la gracia. Por ejemplo, hoy en la iglesia actual hay denominaciones, dentro de las denominaciones, que hay grupos extremistas que consideran que se consideran superiores a los demás. Por ejemplo, algunos de los presbiterianos, aclaro, no todos, algunos presbiterianos consideran que si tú no estás de acuerdo y aceptas toda la teología del pacto, no eres hermano ni cristiano. Algunos bautistas, no todos, aclarando, enseñan que si tú no estás de acuerdo con la forma en que se adora a Dios como ellos, sin instrumentos, no son hermanos, no son cristianos. O como algunos que enseñan la teología de la prosperidad, que si tú no aceptas el Dios me dijo y la palabra profética, o que si tú no hablas en lenguas, no eres cristiano, no eres hermano. La pregunta es: ¿quiénes somos tú y yo para decidir quién entra o quién no entra en el reino de Dios? ¿Quiénes somos para decidir por Dios la gracia que los demás reciben? Y no solo eso, sino que aún dentro de las iglesias locales también tenemos ese mismo problema. A veces pasa que, por ejemplo, que Dios levanta a un siervo que tiene poco de estar en la iglesia y le da esa gracia para servir en la iglesia. Y uno puede llegar a decir: Señor, ¿para qué le das tanta gracia? Yo tengo títulos, yo tengo preparación. Yo soy la 7ª generación de una dinastía de predicadores, soy ujier, soy diácono, sirvo, hago el aseo, también canto en alabanza y todo eso. ¿Para qué le quieres dar esa gracia a Él si me la puedes dar a mí? Pero no solamente ellos tienen ese problema, también hay otros que piensan de esta manera: ay, el Señor nada más me ha dado poquito. Me ha dado muy poco. Veo a este hermano, ya es predicador, ya enseña, ya canta, ya está sirviendo en niños, ya es millonario, tiene buen auto, tiene
buena casa, etc. Señor, no seas injusto. Dame algo para mí. ¿No es cierto que a veces llegamos a pensar en nuestro corazón porque tenemos un sentimiento de celos o de envidia o de ambición en nuestro corazón? Es por eso que como dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Porque a ti, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Amados, la gracia no es una recompensa para tener obras, ni el cielo es para aquellos que realmente lo merecen. La gracia es inmerecida, nadie la merece, pero no es injusta. Nadie merece nada de Dios, nadie. Sin embargo, Él nos dio lo más preciado del cielo, su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, quien cargó en la cruz con todos nuestros pecados. Y la realidad es que tú y yo estamos mucho mejor de lo que nosotros merecemos. Porque si tú pides lo que es justo, ¿sabes lo que vas a recibir? El infierno, la condenación. Sin embargo, tenemos la justicia de Cristo, lo que es justo, lo que es de gracia. Por tanto, seamos sabios, amorosos y cabales unos con otros. Hermano, si en tu corazón has juzgado a Dios por cómo Él imparte su gracia, arrepiéntate y confiesa tu pecado. Mírate a ti mismo. ¿De dónde el Señor te sacó? Lo vimos en el primer punto, recordando las cosas que el Señor hizo por nosotros para darnos su salvación y su gracia. Mírate a ti mismo y no menosprecies a tu hermano, porque él estaba en la misma condición que tú y yo estábamos antes de que el Señor nos recogiera, muertos en delitos y en pecados. Perdón. Por tanto, sea agradecido por la gracia que recibiste y pide al Espíritu Santo que pueda dar de gracia lo que recibiste de gracia. Orar por aquellos que no conocen a Cristo y recibir a los más débiles, a los más necesitados, a los pequeños del reino. Esta parábola es un recordatorio del amor de Dios para con nosotros. Un amor que tú y yo no merecemos, pero Él nos ha amado en Cristo Jesús. Dios no busca a los que son autosuficientes, sino a los que reconocen su debilidad. Aunque seas cristiano, reconoce tu necesidad del Señor cada día, de hoy a la eternidad. Hemos visto al dueño de la viña, que es nuestro Dios, que nos amó de pura gracia y nos llamó a su viña. Hemos visto al mayordomo, que representa a nuestro Señor Jesucristo, el siervo que hizo efectivo el pago de nuestro rescate. Y hemos visto a los obreros de la primera hora, que tristemente somos nosotros, que actuamos como necios porque no hemos comprendido ni valorado la gracia del Señor. Amados, dejemos de ser injustos y celebremos con gozo la salvación que Él nos ha dado. Gocémonos en su salvación. Sirvamos con amor en su viña. No dejes de mirar a Cristo, porque Él manifestó las riquezas de la gloria, de la gracia de Dios. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo 33. Romanos capítulo 11, versículo 33.
Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿A quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Señor, nos hallamos compungidos por tu gracia, porque no la merecemos. Señor, ¿quiénes somos nosotros? Que tú lo diste todo por nosotros a través de Cristo Jesús. Padre, perdónanos, por favor, porque hemos desechado tu gracia, o te hemos juzgado, o hemos mirado mal a nuestros hermanos. Perdónanos por tener un deseo malsano de querer más y más de tus recompensas, de tus premios. Señor, realmente no somos nadie, no somos nada sin ti, porque de lo recibido de tu mano nos has dado. Te damos tantas gracias porque no hay palabras que puedan expresar toda tu bondad, todo tu amor, toda tu gloria, toda tu gracia, toda tu misericordia para con nosotros. Perdónanos, Señor, y trae en nuestro corazón un despertar, una convicción diaria de celebrar tu gracia y de tu salvación. Que cada mañana podamos como prioridad, como primer momento, acudir a tu presencia, arrodillados y clamar a ti y decir: nuevas son tus misericordias cada mañana. Te damos gracias, Señor. Gracias por tanta bondad, por tanto amor, y que nos amaste, aun sin haberte dado motivos para que nos amaras. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que dio su vida por nosotros. Gracias por las promesas y bendiciones que nos has dado con Él, que nos las has dado a todos por igual, que es mucho más abundantemente de lo que nosotros pensáramos o esperábamos. Gracias por el regalo de la vida eterna, Señor. Y si hay alguien de nosotros que no te ha conocido, que aún está en ese punto de estar convencido por tu santo y precioso Espíritu, Señor, te rogamos que le quebrantes el corazón, que se acerque a ti, que confiese tu pecado, que le concedas arrepentimiento y fe. Porque tú eres el único Dios, el Dios verdadero, el Dios santo, el Dios justo, pero el Dios de toda gracia. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Gracias, Señor, por tu gracia. Amén. Tomemos un tiempo de autoexamen y reflexión.